Muy bien. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, uno, de lo que es la recursividad, ¿ya? Pero este concepto yo lo quiero reforzar de acuerdo al temario, es lo que deberíamos llevar primero, pero para realizar los conceptos de lo que es recursividad, necesitamos primero entender lo que son las subrutinas o los subprogramas. Por esa razón, esto lo vamos a dejar para el final y vamos a comenzar realizando lo que son los conceptos de funciones. ¿Ya? Vamos a ir alternando, ¿no? Vamos a hacer los conceptos, vamos a hacer ejercicios, conceptos, ejercicios, de tal manera que no nos descuidemos nada que tenga en relación a la parte práctica, ¿no? Más que todo. Este documento se los voy a facilitar por si acaso, ¿ya? Se los voy a facilitar y de esa manera ustedes también van a poder reforzarlo y revisar. Ya, ¿qué es una función o qué es un subprograma? Ya, a ver, nosotros nos vamos a recordar, por ejemplo, de lo que eran los ejercicios que hemos realizado en PCInt, ¿ya? A ver, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Vamos a recordar utilizando lo que es nuestro software. Vamos a abrir el software. Denme un segundito. Lo que es el PCI. Ahí está. ¿Se acuerdan, no es cierto, de nuestro PCInt? Ahí está, ¿no es cierto? El nombre del procedimiento, fin del procedimiento, y aquí en medio es donde hacíamos nuestros algoritmos, ¿sí? Entonces, acá también tenemos lo que son nuestros diagramas de flujo, que es de acuerdo a lo que hacíamos en cuanto a lo que es programación, ¿no es cierto? Ahora vamos a abrir algunos documentos. Vamos a abrir esto. A ver. Vamos a abrir lo que es un ejercicio. A ver dónde estamos. Ya, ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Teníamos el algoritmo como tal, hacíamos la definición de las variables, ¿sí? Mostrábamos un texto en caso de que necesitábamos utilizar lo que es algún texto de referencia, ¿no es cierto? Hacíamos la lectura, dábamos la condicionante por sí, por no, y una vez terminado el algoritmo, entonces poníamos fin algoritmo. Esa es la forma en la cual nosotros trabajábamos, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer correr este programita. Ahí nos dice, ¿no? Ya, ahí dice introducir los valores de A y B. Vamos a poner 3. Vamos a poner, aquí está. El mayor es 4, el menor es 3. Entonces es un valor positivo, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacíamos correr nuestros programitas de tal manera que nos mostraba en pantalla el resultado final como tal. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta en este caso es que esta secuencia era la que siempre hemos utilizado de forma
anterior. Ahora, de hoy en adelante vamos a utilizar lo que se llaman subrutinas o llamadas a otros programas o subprogramas. Entonces, para eso necesitamos reforzar lo que es el concepto de lo que se llama funciones, ¿no ven? Entonces, vamos a recordar o vamos a indicar qué es una función. ¿Ya? Cuando tenemos, por ejemplo, programas bastante largos, ¿sí? Tenemos programas largos porque ese programa no es muy largo, pero podemos tener programas mucho más largos donde el código puede causar confusión. Si ustedes se acuerdan, cuando hacían correr algunos programas no les salían. ¿Por qué? Porque se olvidaban punto y coma, porque se olvidaban, digamos, de una letra, porque se olvidaban de algún detalle relacionado con el programa como tal y les marcaba error. Ahora, lo que sucede es esto, ¿no? Entonces, cuando son demasiado largos los programas, no es fácil detectar los errores que nosotros podemos cometer. Por esa razón se utilizan lo que llamamos funciones, ¿ya? Entonces, las funciones, ¿para qué nos sirve? Para desglosar ese programa que es largo y hacerlo en programas mucho más pequeños. Esto con el fin de minimizar los errores y que también no se olviden que es como cuando nosotros hacemos fila, ¿no es cierto? Si tú vas, qué sé yo, digamos al teleférico haces fila en un día donde no existe movilidades, ¿no ve? Entonces va a ser una fila bastante larga si solamente es una casilla o una persona que nos atiende, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú habilitas, digamos, más de un sitio de entrada, ¿no es cierto? Tienes varias entradas al mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La cantidad de filas va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Y esa cantidad de filas entonces va a ser mucho más rápido cuando tú subas al teleférico. Entonces, lo mismo sucede con lo que son funciones. Cuando tú haces un programa más largo, ¿sí? Tarda en ejecutarse. Ya, entonces nosotros no notamos esto porque son cuestión de milisegundos, microsegundos, pero en el momento que notamos cuándo es, cuando ya hacemos correr el programa, entonces tarda en realizar el proceso. Y ahí nos damos cuenta que hay programas que son mucho más pesados que otros. Por eso a veces cuando nosotros tenemos una computadora antigüita, suele colgarse algunos programas cuando no los hacemos correr correctamente. Y esto es por la velocidad, uno, del microprocesador que tiene nuestro equipo y dos, por el largo contenido de nuestro programa. Mientras más largo sea el programa, entonces más va a tardar en correr. Pero en cambio, si nosotros hacemos las llamadas a otros subprogramas, entonces el tiempo se va a dividir. O sea, ya no va a ser tan largo el tiempo de espera, sino se va a minimizar. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, para lo que son funciones, ¿sí? Uno de los conceptos que nosotros consideramos es que un programa largo o complejo, nosotros lo podemos dividir en programas más sencillos, ¿sí? Y estos subprogramas se denominan, perdón, y estos subproblemas se denominan en programación lo que son los módulos o subprogramas. ¿Ya? Y estos módulos o subprogramas son pequeños programas mucho más sencillos que pueden ser llamados a partir del programa principal. Ok, dentro de todo esto, ¿sí? Se tiene lo que es la parte de diseño, ¿sí? Que se descompone el programa original o el problema original en varias partes, ¿ya? También se puede codificar de forma independiente, ¿sí? O incluso de diferentes personas, qué sé yo, pueden hacer un trabajo conjunto. Por decir, una persona puede resolver un algoritmo, otra persona otro algoritmo y al final entre esas dos personas pueden hacer la llamada a un mismo programa, ¿ya? Entonces, de esa manera es lo que se realiza.
Y esto se llama módulos, ¿no? Lo que se va utilizando en forma secuencial se llama módulos, que se hacen la lectura desde un programa principal. ¿Ya? ¿Cómo digámoslo así, el esquema de lo que es el uso de los diagramas de flujo en cuanto a lo que son las llamadas a subprogramas? ¿Ya? En cuanto a lo que es la llamada a su programa, está como es en el gráfico, ¿ya? Ustedes ya conocen esta simbología de inicio, de fin. Ahora, en mi programa principal, yo puedo llenar solamente de llamadas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una llamada, ¿cómo lo represento en un diagrama de flujo? Tengo que hacer, al igual que el proceso, ¿sí? Tengo que hacer un rectángulo, pero ese rectángulo tiene entrecortado dos líneas cada extremo, ¿sí? Y eso significa que estoy llamando al subprograma llenar matriz, ¿sí? Luego también tenemos lo que es lo mismo. Acá hacemos la llamada a calcular la media. También es otro subprograma. También hacemos la llamada a otro que dice determinar cuántos son los mayores de la media y después visualizar los datos mayores que la media. O sea, aquí nosotros tenemos 4 subprogramas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a todo esto, nosotros podemos decir que las ventajas que tenemos en el uso de los subprogramas son el ahorro de espacio, entonces más fácil de entender el algoritmo, más fácil de codificar. Los subprogramas se utilizan de la siguiente manera. Esto, digamos, para la parte conceptual, ¿sí? Es una serie de instrucciones que se maneja de acuerdo al programa principal. Está ligado al proceso de transferencia y retorno. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, pongámosle el caso. Este es nuestro programa principal, ¿no es cierto? Inicio, proceso, fin. En un punto en el cual nosotros estamos haciendo la llamada, ¿sí? La llamada, ¿qué es lo que va a suceder? Es igual que nosotros cuando llamamos por teléfono celular, por eso también se llama llamada, ¿no? Llamamos, al llamar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotros para llamar a alguien? Marcamos un número, ¿no es cierto? En este caso se hace algo parecido. ¿Qué es el número del programa que le vamos a llamar? El nombre. Si nosotros le decimos matriz y tenemos un subprograma que se llama matriz, entonces lo que vamos a hacer es matriz. Entonces llamamos a matriz, hace la transferencia, busca dónde está matriz, hace todo lo que tiene que hacer dentro de este programa y en el retorno devuelve solamente el resultado, ya, solamente devuelve el resultado, no devuelve otra cosa. La transferencia se refiere al control de ejecución, ¿sí? Que se pasa de un subprograma en el momento que requiere los servicios. O sea, digamos, si nosotros no hacemos la llamada, por más de que existe el subprograma, entonces no va a pasar nada, o sea, no va a utilizarlo el programa principal. Por eso es bien importante ver en dónde estamos haciendo la llamada. Ok, eso es. Ya. En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es el lenguaje C++, ¿sí? Como un lenguaje modular que se puede utilizar, ¿no es cierto? De acuerdo a un subprograma que nosotros denominamos función. ¿Qué es función? Básicamente es un mini programa, ¿sí? Donde se puede llamar desde cualquier parte del programa. Inclusive, nosotros podemos llamar a ese mismo programa varias veces las veces que queramos con diferentes datos, no hay ningún problema. Siempre nos va a devolver la misma respuesta. ¿Para qué nos sirven las funciones? Para realizar tareas concretas y simplificar el programa, como ya habíamos indicado. También sirve para evitar escribir el mismo código varias veces. Esa es la principal tarea que nosotros hacemos, ¿no? Algunas de las ventajas puede ser aislar mejor los problemas, escribir programas más rápidos, programas más fáciles, más legibles, más cortos, etc. Bueno, acá ya tenemos lo que es
un ejemplo en el Turbo C. Ahorita vamos a hacerlo en el PCInt y posteriormente vamos a hacerlo en el lenguaje C++, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, en el lenguaje C se utiliza lo que se llama el void main. El void main es en vez del inicio. Hacemos la programación que conocemos y para hacer la llamada utilizamos el nombre del subprograma y la cantidad de variables que se denominan de entrada y de salida. Ya, de acuerdo al uso que nosotros le vamos a dar, entonces hacemos la llamada. Y de esa manera vamos a cortar nuestro programa. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería un programa con uso de funciones y cómo sería un programa sin funciones? Cuando nosotros utilizamos funciones, utilizamos pocas líneas. Cuando no utilizamos funciones, entonces nuestro programa se extiende mucho más, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí también tenemos un ejemplito de cómo hacer la llamada. Aquí, si ustedes se fijan, es la llamada a lo que es el programa SQRT, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que poner las variables para hacer la llamada como tal. No se preocupen, esta parte nosotros lo vamos a hacer conmigo y ahí ustedes van a entender mucho mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, simplemente quiero aclarar la parte teórica que es importante y de esa manera ustedes ya puedan saber cómo utilizarlo dentro del programa como tal. Muy bien. Para reforzar esta parte, chicos, no quiero hacerlo muy pesado. Entonces vamos a empezar a realizar lo que es la parte de ejercicios utilizando lo que es el PCInt, ¿ya? Entonces primero vamos a hacer un ejercicio con ustedes y luego lo vamos a aplicar a lo que es la parte de funciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar. Ok, vamos a cambiar de pantalla. Ya. Acá tenemos nosotros un programita, ¿sí? Un programita que ya lo habíamos hecho eh, el anterior semestre, en el que nos indica de dos valores cuál es el mayor, ¿ya? De dos valores cuál es el mayor. Entonces, vamos a realizar lo que es en el PCInt, ¿sí? Para que hagamos el reforzamiento, esta parte, ¿ya? ¿Cuál es el mayor de dos números? ¿Sí? ¿Cuál es el mayor de dos números? En este caso tenemos si es mayor, si es menor, etcétera. Esto lo vamos a cambiar y lo vamos a volver funciones, pero para que tengamos un poquito más de ejemplos, entonces vamos a realizar, bueno, en este caso a ustedes se les va a dar como trabajo lo siguiente. Vamos a abrir un nuevo. Ya, acá el ejercicio que van a hacer es el siguiente. Hallar, vamos a reforzar esto. Hallar, no, mejor dicho, mostrar en pantalla las siguientes series. La siguiente serie. Las siguientes series. Vamos a hacer diferentes series. La primera serie va a ser la siguiente. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. De los n primeros números. ¿Ya? Esa es la primera serie. La segunda serie es 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. La tercera serie es 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Me van a hacer estos tres ejercicios, ¿sí? Estos tres ejercicios, como gusten. Puede ser tres programas,
puede ser en un mismo programa mostrar las tres series, ¿sí? Y de acuerdo a ese resultado, entonces vamos a ir realizando o convirtiéndolo en lo que se llaman funciones, ¿ya? Entonces, hagamos eso, chicos. Ahorita tenemos las 9:10. Está bien hasta les daremos media hora. Hasta 9:40 estamos. Muy bien. Entonces vamos bueno, para aquellos que no lo lograron concluir, entonces vamos a mostrar, digamos, una forma de resolución. Una forma, ¿por qué? Porque pueden existir otras y no necesariamente puede ser la misma, ¿no ven? Entonces vamos a ir am, realizando un ejemplo de cómo lo podían haber realizado y al mismo tiempo vamos a ir explicando cómo lo podemos cambiar este algoritmo para que sea utilizando lo que se llaman funciones y procedimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el algoritmo, ¿sí? Hacemos la definición de las variables que necesitamos utilizar. En este caso, yo voy a utilizar las variables n, i y la variable j, ¿ya? Entonces, no se olviden, tienen que colocar como entero, ¿sí? Porque estamos utilizando números enteros. Si fuera real, utilizamos como real. Ustedes ya saben esa parte. Luego decimos escribir, ya, introducir el valor de n. Esto no se olviden, chicos, aquí hay un detallito que me había olvidado decirles o recordarles. Y como ya hemos trabajado conmigo el anterior semestre, ustedes mismos ya saben, ¿no? En la primera parte no se olviden colocar su nombre del estudiante, ¿ya? Esto para que me muestre quién ha realizado el trabajo. Luego de aquello vamos a hacer la lectura de un valor n. Como en este caso son tres series diferentes, pero la cantidad n debería ser la misma, entonces yo voy a utilizar solamente una variable n. Luego voy a mostrar qué serie estoy escribiendo, ¿sí? Como la primera es secuencial, simplemente voy a escribir el valor de la variable i, nada más. Y con eso lo voy a hacer en una secuencia para, ¿ya? En una secuencia para. Y después vamos a hacer el segundo inciso, que en este caso serían los números pares. De la misma manera, ¿no es cierto? Vamos a hacer la definición. Esto creo que está por demás. Ahí estamos. Igual, ¿no? Entonces estoy utilizando la secuencia para, ¿sí? Desde 1 hasta n y posteriormente estoy mostrando solamente los números pares. Lo mismo voy a hacer para los números impares, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a hacer correr. Me dice ahí, a ver, vamos a ver si estamos compartiendo la pantalla. Ahora sí vamos a compartir. Ahí está, ¿no ven? Vamos a hacer correr el ejercicio. Dice introducir el valor de n. Aquí está, ¿no? Sale el nombre del estudiante. El valor de n que sería, qué sé yo, 5. Entonces me debería demostrar las tres series, ¿no? Entonces vamos a maximizarlo para ver el resultado. Ahí está. Serie 1, 2, 3, dice, ¿no? Entonces del 1 hasta el 5 me muestra. La serie, entonces la segunda serie me muestra del 2 de los números pares me muestra del 2 al 10 que está correcto y la tercera serie que son los números impares que son los 5 primeros impares, ¿no ven? Desde el 1 hasta el 9 me muestra. Entonces está realizado en forma correcta. Me imagino que la mayoría de ustedes lo ha realizado de esa manera, ¿no ve? ¿O alguien ha tenido algún problema en alguna parte al realizar este ejercicio? Todo lo han realizado correctamente, ¿verdad? Ya. Ujú.
Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro este ejercicio, se vuelva un ejercicio más cortito? Si ustedes se fijan, el ejercicio no es tan largo, pero sí es muy repetitivo, ¿no es cierto? El uso de la serie en cada caso, entonces tenemos que ir repitiendo lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar este trabajo o darle un nuevo enfoque? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar lo que se llaman funciones. Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo nosotros que nunca hemos utilizado funciones, podemos utilizar funciones a través de este programa? Bueno, lo interesante es que acá nos dan una secuencia de lo que son el diagrama de flujo para ayudarnos un poco a algunas partes de pseudocódigo que no la tenemos clara. Y si ustedes se fijan, aquí dice su proceso. Ya, entonces nosotros agarramos su proceso y veremos qué es lo que tiene. En su proceso, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí dice su proceso en la variable de retorno, en este caso, cuando nosotros utilizamos un procedimiento o una función, entonces podemos tener, digamos, el valor de una variable, la variable que vamos a mostrar en nuestro caso, ¿ya? El nombre, ¿con qué nombre le vamos a llamar? Por ejemplo, esto, digamos, pongámosle en una llamada telefónica. Este sería el número y este sería el nombre de la persona a la cual estamos haciendo la llamada. El argumento es lo que estamos hablando y el resultado de nuestra conversación. A eso se refiere. Y el proceso sería como un programa principal, ¿ya? Sería como un programa principal en el cual nosotros estamos realizando la secuencia de las llamadas. De esa manera está realizado para lo que es el PCInt. Ahora, si ustedes tienen un poquito más de duda, entonces básicamente se pueden ir, por ejemplo, a ver dónde está. Aquí está. En ayuda se van a ejemplos. Ejemplos y después ahí le pueden decir procesos. Procesos le pueden decir. Y ahí les va a mostrar una serie de ejemplos relacionados con lo que son funciones, ¿sí? Funciones y subprocesos, ejemplos de algoritmos y todo lo que está relacionado a esta parte, ¿no? Entonces ustedes ya esta parte lo pueden ir reforzando, ¿sí? Por medio del programa, ¿ya? Entonces simplemente es eso como una sugerencia. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ok, ahí está. En la ayuda, ustedes pueden ir a ejemplos y en ejemplos se van a buscar todo lo que es relacionado con esta parte. Funciones y subprocesos. Aquí igual, ¿no? Entonces nos muestra, por ejemplo, cómo nosotros debemos de utilizar el formato que nos da el programa. Y eso es lo mismo que les dije, ¿no ve? Entonces la función de la variable de retorno, acción uno, acción 2, etcétera, hasta n, fin de la función, etcétera. Y ahí nosotros podemos identificar todo eso. Ejemplos de su proceso. Entonces aquí igual nos dan, ¿cierto? El subproceso, cómo tenemos que utilizarlo, etcétera, y el procedimiento, las llamadas a las funciones que también están acá. Pero ahora vámonos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio que nos decía qué cosa. Nos decía que nosotros tenemos que mostrar estas tres series. ¿Cómo mostramos esas tres series? Vamos a hacer juntamente conmigo y después les voy a dar un ejercicio para que ustedes solitos lo hagan. En las funciones que nosotros tenemos, por si acaso, ¿sí? La forma en la cual nosotros escribimos, ¿sí? Como en este caso. Siempre tenemos que poner primero los subprogramas en la parte superior y al finalizar, ¿sí? Una vez que finalicemos todos los subprogramas, tenemos que poner el programa principal, ¿ya? Tenemos que poner el programa principal, que en este caso se llama proceso. Y nosotros le vamos a asignar un título de acuerdo al ejercicio que nos dan.
Ok, este es el formato, ya sabemos. Aquí lo vamos a poner como ejemplo, aquí se pone subprogramas. Y después aquí abajo, una vez que terminamos los subprogramas, le ponemos el programa principal. ¿Ya? Esa es la forma en la cual vamos a escribir por si acaso. En las funciones que nosotros utilizamos, ¿sí? Como ahí dice, ¿no es cierto? Subproceso y el nombre del proceso que nosotros queremos llamar, ¿sí? En este caso, para mi primera serie, ¿ya? La primera serie que yo estoy utilizando, esta se va a llamar secuencia. Para mí se llama secuencia. Para invocar a esa serie le voy a llamar secuencia. Para mi segunda serie le voy a llamar pares. Esta secuencia se va a llamar pares y esta secuencia se va a llamar impares. Ustedes le pueden poner el nombre que desean, pero como yo estoy viendo de acuerdo a lo que me están pidiendo, entonces por eso le estoy llamando pares, impares, porque es una serie de pares, una serie de impares. Si fuera de potencia de 2, entonces también lo voy a llamar potencia de 2. Si fuera otro tipo de serie, entonces también le voy a llamar de acuerdo al nombre que se me ocurra, de acuerdo a lo que es el procedimiento o el ejercicio que es lo que me pide, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eso sería lo primero. Lo segundo, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que realizar el procedimiento para esa subllamada. En este caso, por ejemplo, tenemos para lo que es la secuencia. ¿Dónde está esa parte de secuencia? Si ustedes se ponen a observar el ejercicio en el programa principal que hemos hecho anteriormente, así lo vamos a poner. Esta sección, ¿sí? Hasta donde termina el fin para, hasta aquí termina lo que es secuencia, ¿no ven? Ahí termina lo que es secuencia. Y a partir de acá comienza lo que son pares. ¿Dónde termina pares? Termina acá, ¿no es cierto? Aquí termina lo que son pares. Luego vamos a irnos a la tercera serie, ¿sí? Donde dice escribir, por eso lo he separado. Aquí dice impares. ¿Ya? Entonces, en el programa principal claramente está una secuencia de los subprogramas, pero nosotros esto lo vamos a convertir en pedacitos, ¿no es cierto? Lo vamos a partir lo que hemos hecho en el programa principal. En todo caso, donde dice secuencia, ¿sí? Donde dice secuencia, nosotros vamos a colocar lo que hemos realizado en esta primera parte, que sería para 1 hasta n con paso 1, ¿sí? Hacer y escribir 1 y ya está, esta primera parte. ¿Cuál sería la diferencia? En un subproceso, jóvenes, tienen que hacer la definición de las variables internas o variables locales se llama. ¿Cuáles son esas variables locales? Las variables que voy a utilizar solamente en ese subproceso, ¿ya? Solamente en ese subproceso voy a utilizar esas variables. Por ejemplo, si yo utilizo en este subprograma lo que es la variable i, al terminar el subproceso, automáticamente esa variable i ya no se va a utilizar más, automáticamente, ¿ya? Entonces lo defino como entero, tal como he hecho en el anterior caso, le mando a escribir, etcétera. Termino mi subproceso. Ahora voy a generar el segundo subproceso, pares, ¿ya? Pares. Y en este caso estoy definiendo nuevamente. Si yo no defino la variable, entonces va a ser como si no existiera. Porque es como cuando ustedes están en su casa y se encierran en su cuarto. Cuando ustedes están en su cuarto, solamente tienen acceso a las cosas que se encuentran dentro de esa habitación. Es lo mismo. Si tú vas a querer utilizar variables que no se encuentran dentro de ese proceso, entonces te va a marcar error, ¿ya? Entonces, siempre tienen que tener cuidado que definan las variables que van a utilizar dentro de este subproceso. Ok, una vez que hago el programa de subproceso de pares, termino
¿sí? Fin de subproceso y comienzo un nuevo subproceso que es de impares. Si ustedes se fijan, estoy realizando exactamente lo mismo que he realizado en mi programa, ¿sí? Estoy utilizando los mismos pasos, lo he copiado, lo he pegado, nada más. Y estoy haciendo lo mismo para las 3 series que me ha pedido, que me ha solicitado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, acá está, su proceso con impares. Hemos terminado, ¿sí? Hasta fin de su proceso y ahora voy a hacer mi programa principal. ¿Qué se llama mi programa principal? ¿Quién me dice? Series. Series, muy bien. Programa principal, que se llama series. En este programa series o este programa principal, entonces igual, acá solamente necesito definir el valor de n, nada más. Defino n como entero, porque es la única variable que yo voy a utilizar para todos. Ahora, pero ustedes dirán, acá no está definido n. No es necesario definir n. ¿Por qué? Porque n es la llamada que yo voy a realizar desde mi programa principal. Ahora, vamos a poner otro nombre de variable. Lo vamos a llamar A. Vamos a ver qué sucede. Pero esto primero quiero que vean con lo que es variable n para que no haya confusión. ¿A quién estoy llamando? A la variable n. ¿Cuál es la variable n? La cantidad de valores que yo voy a insertar desde el programa principal. ¿Qué valores necesito para que mis programas funcionen? Solamente el valor de n, nada más. Si tú le pones el valor de n, entonces automáticamente los 3 subprogramas van a funcionar. Entonces, para mostrar mi resultado, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, estoy definiendo el valor de n, solamente el valor de n. Ya no estoy definiendo y ya no estoy definiendo j. ¿Por qué? Porque esas variables los estoy utilizando en los subprogramas y no en el programa principal. Por esa razón no me afecta. Luego tengo la lectura de N desde el teclado, eso ya lo saben. Y simplemente yo por convencionalismo le he escrito escribir serie 1 para que me muestre primero la serie 1, escribir serie 2 para que me muestre la serie 2 y escribir serie 3 para que me muestre la serie 3. ¿Cómo hago la llamada? Aquí lo vamos a poner llamada serie 1, ¿ya? Para la serie 1. Entonces, simplemente, si ustedes se fijan, tengo que poner el nombre que estoy colocando aquí a un principio, que en este caso yo le he llamado secuencia. Secuencia, paréntesis, n y punto y coma. Solamente eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta llamada? Automáticamente me lo va a traer todo lo que está escrito acá. Si yo he mandado a imprimir algo, entonces automáticamente me lo va a imprimir dentro del programa. Si no, entonces ahí nomás se va a quedar. Todo lo que yo le he indicado que haga en este su programa secuencia, entonces me lo va a llamar. ¿Sí? Y luego en pares, ¿dónde está? Una vez que termino, va a escribir lo que es 2, luego le va a llamar a pares. ¿Dónde está pares? Aquí está, pares. Entonces va a realizar toda esta secuencia de su proceso y luego lo va a devolver a mi programa principal. Lo mismo va a suceder con el subprograma impares. Va a devolver al programa principal todo lo que está dentro de este subprograma. Muy bien, entonces haremos correr, veremos cuál es la diferencia. Vamos a hacer correr. Ok, acá está. Ahora sí, haremos correr. A ver, lo vamos a agrandar. El valor de n. A ver, vamos a poner un valor de 6. Ahí está. Fíjense, serie 1 del 1 al 6. Serie 2, todos los números pares hasta el número 6. Y serie 3, los números impares hasta igual, el valor que sea 6, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, en forma externa para el usuario final no hay diferencia entre el primero o el segundo programa. ¿Cuál es la diferencia de forma interna? Que el tiempo de ejecución va a ser mucho menor, como lo que les he dicho en el ejemplo de las filas. Si tú te pones en una sola fila donde existe un solo cajero en el banco, entonces el cajero se va a cansar y lo va a hacer más lento, ¿no es cierto? A un principio lo va a hacer rápido, pero después poco a poco lo va a hacer un poquito más lento.
Pero si tú pones varios cajeros alrededor, ¿qué va a suceder? Las filas van a avanzar mucho más rápido. El tiempo que tú vas a permanecer en ese lugar va a ser mucho menor y va a ser más eficiente. Lo mismo sucede con los programas. Si tú pones varios subprogramas, entonces el tiempo de ejecución interna va a ser mucho menor y aparte que si tú tienes algún error, entonces vas a poder detectarlo rápidamente. ¿Ya? Esas son las ventajas. Ahora hay algo que les quería mostrar. ¿Qué tal, digamos, si yo no lo quiero llamar N a mi llamada? ¿Qué tal si yo acá le pongo otro nombre de variable? Le voy a poner A. Vamos a ver si corre lo que estábamos haciendo más antes. A mí no me gusta que se llame N. El primero yo quiero que se llame, qué sé yo. A ver, vamos a cambiarle el nombre de acuerdo a las letras que están acá. Este S de secuencia, entonces S le voy a poner. Este de pares le voy a poner P. Y esta de impares le voy a poner I. Pero en este caso, si ustedes se fijan, aquí hay un detalle. Si tú le pones un nombre de una variable y como variable local está la misma, entonces puede que tengas algún error. Pero vamos a verificar eso, vamos a hacer esto. Y ustedes se fijan, automáticamente aquí aparece una crucecita. Es justamente por eso, porque le estás confundiendo al programa, le estás diciendo, a ver, me vas a llamar a la variable i. Es como cuando ustedes, ¿no? Llaman a alguien, qué sé yo, en un aula, le dicen Juan, le dicen, pero en el aula resulta que hay tres Juanes. ¿Cuál de los Juanes? Dicen, ¿no ve? Entonces, lo mismo sucede. Acá hay una confusión. Estás mandando i pero aquí adentro igual hay i. Entonces el programa te está diciendo a cuál de las i's estás haciendo la llamada y entonces va a haber un error. Entonces tengo que aclarar aquí por eso, tengo que decirle qué nombre de variable sería correcto. Por eso esa crucecita cuando me aparece, entonces yo tengo que estar alerta y me dice posiblemente hay algún error, revisa tu programa. Entonces vamos a hacerlo correr. A ver, haremos correr. Insertar el valor de n. Está corriendo, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner igual 8 nuevamente. Ah, fíjense, dentro de la línea 5 existe un error. La variable no está definida, no se está invocando dentro de su proceso secuencia. A ver, vamos a revisar. ¿Sí? Entonces, aquí hay una variable S, pero esa variable S no existe. ¿Dónde está definida la variable S? No hay. ¿Ya? Entonces, ¿a quién estamos llamando? No sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tiene que ser la misma variable a la cual nosotros estamos llamando de este programa principal. Si aquí nosotros le damos otro nombre de variable, entonces, como en este caso, nos va a mandar algún error. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Entonces, ahora sí, va a correr correctamente. Le vamos a llamar 7. Listo, nos muestra los valores. ¿Lo ven? Esos jóvenes. Entonces, acá lo que estamos haciendo principalmente es llamar programa, este programa principal a los programas que se encuentran en el mismo, digámoslo así, en la misma estructura, ¿ya? Esos chicos. Ahora, ¿se entiende, jóvenes? No sé, tal vez hay dudas, Sí, preguntas. sí. Dime. Una consultita. Yo estaba tratando de hacerlo así, igual con funciones, pero sí o sí a mí me pide que, digamos, en el subproceso se llame, digamos, como dice, secuencia, pero tiene que ser igual a, no sé, otro nombre y recién corre bien. Si no, no quiere directo, digamos, con el nombre como lo he hecho. Ah, ya. A ver, tal vez sería bueno si lo tienes ya tu programita. Entonces te voy a permitir el uso de compartir tu pantalla y podemos revisarlo de forma directa y ver qué error te está saliendo y así poderlo corregir. Sí, está bien, Inti, por favor, porque esa parte no entiendo. Ah, ya, perfecto. Entonces te voy a permitir compartir pantalla. Ok, ya puedes compartir tu pantalla.
¿Que se ve mi pantalla? Sí, sí, ahora sí estamos viendo. Eso es lo que yo he hecho con pero de mí se llama subalgoritmo, así había sido. Pero Ah, como le digo, aquí he escrito siempre, mira, es serie uno igual a serie X, así como, porque si lo borro, error me bota, ya no quiere. Si es que esto lo borro, ah, solo ya, quiero que llame así y ya me dice en su código contiene errores. Sí o sí quiere que esté así escrito de esta forma. Dijo. ¿Por ya. qué es eso? Ah, ya. A ver, ahí mantenerlo un ratito. Ahorita lo que tú estás haciendo, estás utilizando funciones y lo que nosotros estamos utilizando son procedimientos. Y es algo bien importante, bien que me has hecho recuerdo. Las funciones, ¿sí? Las funciones son como almacenar dentro de una variable, ¿sí? El resultado que tú tienes. Y los procedimientos es como manejar bloques, ya es como manejar bloques completos de programa completo, ya. Entonces, si tú vas a utilizar, digamos, una variable, entonces solamente estás almacenando un dato, pero si tú estás almacenando en un procedimiento, estás almacenando bloque. ¿Eso qué significa? Estás almacenando todo el programa. Esa es la diferencia, ¿ya? Si tú necesitas solamente un valor, entonces utilizas funciones. Si tú necesitas varios valores, lo más recomendable es utilizar procedimientos, ¿ya? Está muy bien. A ver, baja un poquito más hasta donde nos encontramos en, ok, ya, muy bien. Acá hay también un detalle, ¿sí? En donde en la línea 39 que tú estás mostrando aquí abajo, ¿sí? Dice escribir serie X en N, ¿no es cierto? Entonces, para tú hacer tu llamada, aquí automáticamente tú le estás asignando un resultado, un valor de retorno. Pero si tú le llamas así, entonces no estás llamando a nadie, ¿sí? No estás utilizando nada. Entonces, por eso te sale error. Entonces, tienes dos opciones. Hacer lo que hemos hecho hace rato conmigo, en donde solamente llamas a la serie completa como tal, ¿sí? Y ya no utilizas lo que son funciones, directamente utilizas lo que son procedimientos. Entonces, ¿cómo puedes corregir esta parte? No le vas a poner escribir, porque si le pones escribir, estás pidiendo que se te muestre en pantalla, ¿sí? Se te muestre en pantalla y estás repitiendo, ¿sí? Estás repitiendo aquí el escribir, entonces puede causar alguna confusión en los resultados finales. Primero. Segundo, no tendrías que asignar a serie uno, serie 2 y serie 3 directamente el nombre de la serie nada más. A ver, corregilo en este momento para ver cómo nos sale. ¿O cuál? ¿Lo cambio el nombre? Ese serie uno, borralo todito. Esa asignación de valor también, exacto, muy bien. Ahora, está bien, Ahora los otros lo mismo. exactamente. Bórralo eso, exacto, bórralo. Para ese escribir igual, quítalo ese escribir. Y vamos a ver qué error te da o si no te da ningún error. Porque al decir escribir estás mandando como si fuera un valor y te lo está buscando ese valor y no lo está encontrando. ¿Por qué? Porque no lo estás definiendo en tu programa principal. Ahora hazlo correr. A ver, mostrarnos entonces. ¿Se ve, Inge? Sí, sí, se ve. ¿Qué O el número le mandar un hacen? valor. Ujú. Ya ven. Está, ¿no ve? 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Está perfecto. Entonces está corriendo tu programa bien. Solamente que como en el caso anterior, lo que te sugiero más bien es que escribas, digamos, la diferencia entre la primera serie, la segunda y la tercera. Eso puedes hacerlo de la misma forma que yo lo he hecho. Entonces puedes poner un mensaje antes de hacer la llamada a cada una de las series, ¿no ve? Ahí abajo le pones escribir, después ahí le pones serie uno digamos, o serie X, o serie Y, no sé.
Entonces, de esa manera lo puedes escribir, ¿no? Es una vez y después así. Y lo vas a mostrar en pantalla y ya te tendría que mostrar de una forma más ordenada las 3 series que estamos haciendo, ¿no ven? Y entonces esto es ahorita un procedimiento y el otro, lo que estaba haciendo anterior era una función. Esto en sí es un procedimiento. ¿Por qué lo hacemos como procedimiento? Porque nosotros queremos capturar un bloque de funciones. O sea, perdón, queremos capturar un bloque de lo que son tareas, ¿no ve? O sea, no queremos devolver un solo resultado, sino queremos devolver varios resultados para la serie, ¿no ve? Entonces, lo más aconsejable, si quieres devolver varios resultados, como en este caso, que es una serie, entonces utiliza lo que son procedimientos. Ahora, ¿en qué casos utilizas una serie? Perdón, ¿en qué casos utilizas una función? Una función solamente utilizas cuando tú tienes que devolver un solo resultado, no varios resultados, sino un solo resultado y eso quieres hacer la llamada. Ahora, si tú quieres utilizar una función, ¿sí? En este caso, y no quieres utilizar un procedimiento, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo aconsejable? Que tú lo insertes dentro de lo que es una secuencia, como lo que es un bucle, ¿ya? Puede ser para, puede ser while. Entonces, en este caso, lo tendríamos que insertar de forma individual cada serie para que de esa forma te imprima en pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la facilidad que nos da el procedimiento? Que tú haces el bloque y dentro del bloque ya terminas de hacer tu secuencia y no tienes que preocuparte. Y en el programa principal solamente haces la llamada a esos subprogramas que tú has realizado. ¿Ya? Eso Sí, sería. sí, está bien. Gracias, sí, esa partecita no estaba entendiendo. Ah, ya, súper. Ya. Entonces, a ver, dejaremos de compartir la pantalla. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio justamente con esta parte, ¿ya? Les voy a dar un ejercicio para que ustedes hagan. Esta vez, digamos, como ya estamos completando lo que son las funciones, entonces vamos a realizar un ejercicio, ¿ya? En este ejercicio que ustedes van a realizar, me van a utilizar subprogramas, ¿ya? Como lo que yo hice, y van a hacer el siguiente ejercicio. Hallar las operaciones de suma, coma, resta, coma, multiplicación de dos números. A ver, ¿cómo lo haríamos, chicos? Esto no está nada complicado, ¿ya? Entonces, a ver, intentaremos realizar lo que son las operaciones de suma, resta, multiplicación de dos números utilizando subprogramas, ¿ya? Utilizando subprogramas. ¿Cómo lo haríamos? A ver, vamos chicos, vamos. Nos daremos igual. Yo creo que es suficiente unos 15 minutos con la explicación que se les ha dado. Les voy a dar el enunciado vía grupo, el grupo de programación. Ok, ahí está. Ya les he mandado. Ahora, lo que necesitamos es que ustedes lo resuelvan esta parte, ¿ya? Y quiero saber cómo les va para aclarar los diferentes acápites. Para que se guíen un poquito, les voy a dejar este ejercicio. Ahí, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Este ejercicio igual les voy a facilitar vía grupo para que ustedes lo tengan también, ¿ya? Y si tienen alguna duda, entonces lo revisen y que también lo hagan correr en su casita, ¿ya? A ver, vamos chicos. Ya tienen el ejemplo y también tienen el ejercicio.
Lo haremos en este instante. Vamos, chicos, vamos. Tenemos, son las 10:17. Lo haremos hasta 20, hasta y 35. ¿Ya? Hasta ahí 35 tenemos para resolver ese ejercicio, que es bastante cortito. No van a tener mucha dificultad al resolverlo, ¿ya? Vamos, chicos. Igual, si tienen alguna duda, estoy atenta a sus preguntas.